Ok, Dios les bendiga a todos. Estamos hoy en la lección número 5, la visión del carnero y el macho cabrío. En este capítulo detalla, bien en detalle, los imperios que van a seguir. Primero era la estatua, después vino las bestias que salían. De nuevo, estas eran más o menos la misma cosa. Se recordarán cuando Egipto, José interpretó los sueños de Faraón, que eran sueños distintos, pero tenían un solo significado, ¿no? Las pajas grandes que se comía la seca, las vacas gordas que se las comía las vacas flacas. Eran dos sueños, pero un mensaje. Aquí hemos visto que ya, pues, una vez más Dios va poco a poco aclarando. Primero la estatua de oro, plata, bronce, hierro, después las bestias que salen, o sea, definiendo, poniendo unos círculos más en detalle. Aquí entramos a unos detalles y un poquito más adentro, pero en lo mismo, o sea, más detallado, con más simbolismo, pero claramente definiendo lo que va a estar ocurriendo. Y una vez más apuntando a la segunda venida, o sea, un doble cumplimiento en parte de este pasaje bíblico. Estamos en Daniel capítulo 8, versículo 3 al 25, aunque en realidad la lección es de Daniel 8, 1 al 27, que eso hay que leerlo. Si no lo has leído, debes parar y leer todo el capítulo. Una vez hagas eso, vuelves para que entiendan lo que vamos a explicar. Aquí Daniel tiene una visión, y entonces en el versículo 3 dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. O sea, lo interesante de este capítulo es que se explica solo. Hay quienes dicen que la Biblia es el mejor comentario de la Biblia, que la Biblia explica mejor la Biblia. Aquí vamos a ver esto y después vamos a ver la explicación que da. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, como quien dice un unicornio, pero era un macho cabrío, o sea, era de este tipo de animal, no era un caballo. Entonces, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Más adelante lo vamos a ver. El carnero de 2 cuernos es Medo-Persia, que yo les expliqué que era el oso que era más fuerte o más grande de un lado, porque eran los 2 imperios Medo y Persa, Media y Persa, que se unen. Persia era más fuerte militarmente que los Medas, pero se unen y forman un poderoso imperio que logra derrocar al poderoso imperio de Babilonia. O sea, estos no eran gobiernos pequeños. Y entonces aquí nos presenta un carnero con un cuerno. Esa es Grecia, pero específicamente ese cuerno, que es lo que veremos aquí, para los que saben de historia, ese es Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, cuando logra unir a Grecia como un solo ejército, va delante de ellos y literalmente arrasan toda esta área del Mediterráneo, hasta el punto que el griego, koiné, es el griego, el lenguaje, como quien dice, internacional. Lo que es el inglés hoy en día, que básicamente tú puedes ir
y hablar con los dignatarios de cualquier parte del mundo y te van a hablar inglés. Porque ese es el lenguaje que se está hablando en forma internacional, en forma diplomática. En este momento, Grecia, con su Alejandro el Grande, logran arropar toda esta área y específicamente Alejandro el Grande impone que es su lenguaje, su cultura, lo que se conoce, si tú vas a la universidad, se llama la cultura helenística, de Helena de Troya, pues, helenística, se le conoce como eso. Y entonces, ese lenguaje, por un lado, pues vemos que Dios lo está usando, porque cuando se escribe la Biblia, el Nuevo Testamento específicamente, está en griego. Y entonces por todas partes tú podías llevar las cartas de Pablo y se podían leer en todo el mundo de aquel entonces, de Roma, porque ya Grecia lo había colonizado y le había puesto el lenguaje griego y se podía leer y se podía entender. O sea, si Pablo hubiera escrito en hebreo, pues era su lenguaje, entonces solamente el pueblo hebreo lo entendía. Pero al Pablo escribir en griego, se riega por todas partes y todas las iglesias, de todas partes, de todos lenguajes y culturas, lo pueden leer, porque Dios había usado a Alejandro el Grande y tenían un lenguaje uniforme que todo el mundo entendía. Y dice aquí, versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Los que saben de ustedes de historia, Alejandro el Grande creo que murió a los 32 años. No me recuerdo exactamente de qué enfermedad, dejando un hueco bien grande. O sea, todavía no había terminado, todavía estaba en su pleno apogeo, no estaba en decadencia. O sea, ese imperio no estaba bajando, estaba en la cúspide. Y ¡puf! Una enfermedad azota a este hombre y muere. Muere Alejandro el Grande. Y dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de los cielos. De nuevo, los que ustedes saben de historia, cuando muere Alejandro el Grande, el imperio de él se divide en 4 generales. Mayormente fueron 3, eran 3 fuertes y uno que no era muy fuerte, pero como tenía algo, pues la Biblia lo llama como 4 generales. Me recuerdo que cuando yo estudié humanidades en la universidad, se hablaba de 3 en realidad, porque eran los que mayor fuerza tenían, pero sí había un cuarto hombre que había cogido su parte de lo que dejó Alejandro el Grande. Y en el versículo 9, que no está aquí en la lección, vemos que dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacía la tierra gloriosa. Y dice aquí, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y entonces, y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. O sea, aquí se ve algo que quizás no se menciona en la lección, pero los que saben de historia saben que al terminar Grecia, surge un hombre que hace mucho daño al pueblo hebreo. Se llamaba Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue este cuerno pequeño que dice aquí, trató de imponer, viene de Grecia, de estos generales, trató de imponer a la mala la cultura helenística griega, y en el caso, por ejemplo, de los hebreos, el pueblo de Israel, entró, saqueó todo, saqueó al templo, sacrificó una cerda, una puerca, que para los judíos eso es abominación, dentro del templo. Sacrificó una cerda y obligó a los sacerdotes a sacrificar y usar carne de cerdo. Y el que no obedecía lo mataba. Y el que no seguía lo mataba. O sea, los impuso a la fuerza, y el pueblo hebreo en aquel momento, que no era nada, no era la sombra de lo que una vez fue, pues obedecieron, estaban subyugados.
Los únicos que le hicieron frente a Antíoco Epífanes fue un grupo de hebreos judíos llamados los Macabeos. En la Biblia católica hay primera y segunda de Macabeos. La Biblia católica pues tiene unos libros que nosotros no tenemos porque nosotros entendemos que no están inspirados por Dios. Y si bien es cierto que presentan datos históricos que han ocurrido, se entiende que en realidad no están inspirados por Dios, y no solamente eso, se han encontrado errores históricos en ellos, y por eso se entiende que no es palabra de Dios. Pero este grupo es el que lo pelea. Estos eran los que se rebelaban contra el imperio y lucharon contra Antíoco Epífanes, que finalmente al volver a Grecia, porque ya lo estaban amenazando por allá, la invasión también estaba por allá, de otros reyes, de otros imperios, muere por allá y no logra en realidad tomar y consolidar bien su reino. Pero eso es lo que hay entre el versículo 8 y el 17. Este Antíoco Epífanes es parecido y es como un tipo de anticristo, porque al sacrificar el cerdo en el templo es la señal de ir en contra de Jehová, ir en contra de Dios. En el versículo 17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, porque él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, en este pasaje que vemos aquí, que nos enseñan todos los versículos, habla de que Daniel vio un hombre, o uno que tenía apariencia de hombre. Eso lo ven en el versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, o sea, que no la podía comprender, y no lo culpo, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y decía, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, el ángel Gabriel, enseña a la visión. Y ahí caemos en el versículo 17. Y entonces, aquí le dice: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, Daniel está viendo todo esto, no lo entiende, una vez por tercera vez le están explicando los reinos, y de momento, ¡pau!, apuntan al Apocalipsis. Apuntan al final de los tiempos. Y le explica, que es lo bueno de la Biblia, en versículo 20: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro el Grande. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Este fue el más grande rey conocido de los griegos. En cuanto al carnero que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza del que es correcto. Una vez muere Alejandro el Grande, Grecia no fue la misma. Que de hecho después de eso es que se levanta Roma. No tienen forma de detener a Roma. El Imperio Romano, que son los pies, las piernas de hierro, que es la bestia con los colmillos de hierro, arrasa, logra derrotar al poderoso ejército griego, porque ya no tenían a Alejandro el Grande. Créanlo o no, estamos viendo aquí historia, y esta historia es la que se da en Humanidades 101, en las universidades. La Biblia ya lo predecía. Ok, y dice el 23: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará el rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ya aquí estamos hablando de Apocalipsis. Estamos apuntando a ese anticristo, a ese hombre que se va a levantar con gran sabiduría y que va a ser apreciado por todos. Y su poder se fortalecía, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Por eso es que se dice que es del diablo, porque no es por su fuerza que lo está logrando. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí es donde viene la persecución de los creyentes durante lo que conocemos como la tribulación y la gran tribulación. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá,
y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Observen cómo esta es la profecía del anticristo y cómo finalmente el anticristo va a enfrentarse a Jesús de Nazaret, Jesucristo, en su segunda venida. Va a haber ese encuentro. Esto es bien increíble, bien difícil de entender, porque no lo hemos vivido, no lo entendemos, porque estamos viendo un mundo lleno de diferentes naciones, con diferentes poderes, pero ya se está viendo que Dios puede levantarse por encima de todo eso, y ahí es que se verá el cumplimiento de la Escritura. Ahí tienes que creerle a Dios y creer su palabra, aunque ahora mismo tú no creas que eso se va a cumplir. Yo me recuerdo cuando yo estaba en séptimo, octavo grado y me hablaban del anticristo, y yo le dije a mi maestro de Biblia en la Academia Wesleyana, pero ¿cómo va a ser eso posible si la Unión Soviética, lo que en aquellos días era Rusia, con las muchas repúblicas que había agarrado, invadido, y Rusia se convierte en la unión de repúblicas, porque eran naciones aparte, soviético-socialistas? Y aquel día, cuando yo estaba en séptimo grado, a nadie se le hubiera ocurrido que ese imperio soviético se iba a desmantelar. A nadie. Eso era tremendo disparate. Estaban fuertes, bien hostiles, bien compitiendo fuerte contra Estados Unidos en todo, militar, todo. Y en aquellos momentos yo como que le dudé a mi maestro de Biblia, pero es que no se puede, no va a haber un anticristo que tenga esa influencia mundial cuando tú tienes una nación rusa, soviética, que no va a doblar el brazo. En aquellos días, no, después que me gradué de escuela superior, ya a finales de la década de la década 70, y específicamente cuando me caso, ya en el 86 en adelante, sorpresa, se desmantela la Unión Soviética. Nadie lo hubiera creído. Se tuvo que volver a rediseñar los mapas, dibujarlos, porque antes ese monstruo grandísimo que aglomeraba naciones y repúblicas volvió a ser Rusia. Y cada nación se gobernaba por su propia cuenta. Eso era increíble. Cuando yo vi eso, yo me di cuenta de lo poderosa que es la mano de Dios. Como uno ve estas cosas como imposibles, y cuando menos le espera, de quien menos tú le esperas, se te cumple la profecía en tus propias narices. Eso es lo que se está hablando aquí. Y eso es lo que se nos presenta, de que al fin y a la postre vendrá este cuerno. Será fuerte, hará guerra contra los santos y finalmente peleará contra Jesucristo. Esta profecía, nada más para nosotros, es bastante complicada. El versículo 27 del capítulo 8 dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, cuando salió de la cama, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. Este es Daniel el que interpretaba sueños. Este es Daniel el que interpretaba sueños, y aquí no encontró patas y cabezas. Claro, ¿cómo las va a encontrar si estaba miles de años adelantado a su tiempo? Y lo que me choca es que dice que estaba quebrantado y que se enfermó. O sea, la mayoría de nosotros pensamos que mi experiencia con Dios debe motivarme, llenarme, alentarme, fortalecerme. Aquí tenemos un hombre que tuvo una de las más grandes revelaciones dadas a un hombre y se enfermó su cuerpo. Quizás esto nos ayude a entender un poco lo que le dijo Jehová a Moisés cuando él dice: déjame verte. Y él dice: ningún hombre puede verme completo, la totalidad de Dios, verme y poder vivir. El hombre que me vea se muere. Y es porque el impacto de lo que es Dios
la presencia de un ser completamente espiritual contra la presencia de nosotros que somos cuerpo pero tenemos alma y espíritu. O sea, ese choque el cuerpo humano no lo puede tolerar. Por eso es que aunque en algunos lugares se ha abusado de esta práctica, hay personas que con el toque del Espíritu Santo caen. Y esto en un momento dado, ustedes no lo saben, pero esto se volvió una moda en las iglesias. Entonces, le orabas a alguien y se caía, le orabas a alguien y se caía. Eso ocurre. El choque del Espíritu Santo en una persona sí tumba ese cuerpo, sin que nadie lo toque. Bien importante. El choque del Espíritu Santo y la revelación, en este caso es la revelación de Dios a este hombre, lo quebrantó, lo dejó enfermo, lo dejó espantado y confundido. ¡Wow! Y viene la pregunta, ¿y qué fue lo que ese hombre vio? O sea, ¿cómo eran esos animales? ¿Cómo eran esos carneros? ¿Cómo eran ese hombre que se levantaba, ese cuerno que se levantaba y hacía guerra? ¿Cómo era eso? ¡Qué increíble visión de Dios! Y al fin y a la postre, cuando tú lees algo como esto, llegas a la conclusión de lo que el libro nos presenta en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, cuando dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. En estos días, cuando se está levantando tanta doctrina satánica, y están los gobernantes de nuestro propio pueblo abrazándola, y diciendo que nos las van a poner por encima, nos las van a hacer tragar a nuestros niños, les van a enseñar eso. Vemos que el pecado, la maldad, se avecina, que las nubes negras vienen. Es el momento de ser fiel a Dios, de caminar como elegidos, hablar de Cristo para salvar los que podamos salvar, antes de que esta doctrina los arrope. Y esta doctrina es solamente el preámbulo para que el anticristo y la mente del anticristo y los anticristos que van a aparecer entren, hagan daño, hagan estrago, y aún los elegidos serán engañados. Así que tenemos que ser fieles a nuestro llamamiento y a nuestra elección, y saber que al fin, a la postre, cuando se aparezca todo esto del anticristo, Cristo va a vencer. No va a ser fácil el proceso. Dice aquí que le va a hacer la guerra a los santos y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Va a ser fuerte, pero el que se mantenga fiel, si nos mantenemos fiel hasta el final, tendremos la corona de la vida. Este es un poderoso pasaje de la Biblia que el inconverso no cree. Nosotros sí lo creemos. Cristo viene pronto. Mantengámonos fieles y firmes en la vocación. Okay. Dios les bendiga a todos. Que Dios los guarde.